Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Glue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Todos los martes a las 7 de la tarde, hora española, publico un nuevo tutorial. Y hoy voy a enseñaros a hacer una camiseta de hombre de una manera muy sencilla y sin utilizar patrones. Espero que os guste muchísimo este tutorial y ya sabéis que si es así, dale like al vídeo, dejadme vuestros comentarios por aquí abajo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Para hacer esta camiseta de hombre vamos a tomar como referencia una camiseta que le quede bien a la persona a la que le vayamos a hacer la camiseta. En mi caso he elegido esta camiseta y vamos a poder cortar la tela directamente tomando esta camiseta como referencia, como hacemos habitualmente en los demás tutoriales de mi canal, o hacer un paso intermedio trazando un patrón sencillo que nos va a servir para hacer más camisetas como esta. Para hacer este proyecto vamos a necesitar tela elástica. Yo utilicé esta tela elástica para hacer deporte que compré en Pacific Fabrics. En la cajita de información os dejaré todos los detalles. Sin embargo, esta tela la he encontrado un poco difícil de coser, así que seguramente para las otras camisetas que haga vaya a utilizar una tela de punto camiseta de algodón. Vamos a empezar poniendo la camiseta que vamos a utilizar como referencia del revés y la vamos a doblar por la mitad con la espalda para afuera y vamos a sujetar con alfileres. Vamos a colocar esta camiseta ya doblada sobre la tela doblada 2 veces a lo largo del ancho si queréis cortar directamente la tela, o bien sobre la hoja de papel si queréis trazar este patrón sencillo. Vamos a colocar la camiseta de manera que el doblez de la camiseta quede a lo largo del margen de la hoja de papel y vamos a ir marcando todo el contorno de la camiseta, el bajo, el costado, el hombro, el cuello y la sisa. Para marcar la sisa ponemos un dedo sobre la costura, levantamos la manga y hacemos una marca, y así todo a lo largo de la sisa. También podríais meter las mangas dentro de la camiseta y así os sería más fácil trazar la curva de la sisa. Vamos a repasar todas estas líneas teniendo en cuenta que en el hombro y en el costado las líneas tienen que ser rectas. Como veis, a la línea del hombro yo le di un poco de curva y después lo tuve que rectificar, así que vosotros la tenéis que hacer recta. Este patrón que hemos sacado ahora correspondería con la espalda de la camiseta. Lo que tenemos que hacer ahora es doblar la camiseta que usamos como referencia dejando el delantero para afuera y vamos a marcar el escote del delantero. Esto yo lo hago sobre el mismo patrón, pero si queréis vosotros podéis hacer 2 patrones, uno para la espalda y uno para el delantero de la camiseta. Ahora vamos a cortar el patrón. Si queréis, en el patrón también podéis incluir el margen para costura, pero yo no lo he hecho. Para hacer el patrón de la manga, vamos a poner la manga de la camiseta sobre la hoja de papel, haciendo coincidir el doblez de la manga con el margen de la hoja de papel. Y vamos a ir marcando todo alrededor. Si queréis podéis marcar directamente la tela, en este caso tendríais que tener la tela doblada 2 veces a lo largo del ancho y hacer coincidir el doblez de la tela con el doblez de la manga. Quitamos la camiseta y repasamos todas estas líneas. Para asegurarnos que la manga encaja con el hueco para la manga de la camiseta, vamos a medir lo que mide la curva de la sisa en la parte del cuerpo de la camiseta y vamos a revisar que mida lo mismo que la curva de la sisa de la manga. Cortamos la manga y marcamos dónde iría el doblez de la tela. Como os he dicho anteriormente, en el patrón también podríais incluir el margen para costura.
Para colocar sobre la tela los patrones o directamente la camiseta que estamos utilizando como referencia si no habéis trazado patrones, vamos a doblar la tela 2 veces a lo largo del ancho y vamos a sujetar con alfileres. Vamos a colocar el patrón sobre la tela doblada haciendo coincidir la marca que pone doblez con el doblez de la tela. Vamos a sujetar el patrón con alfileres y vamos a ir marcando todo su contorno dejando un margen para costura de 1 centímetro o centímetro y medio. En el bajo podéis dejar unos 3 centímetros para hacer el dobladillo. A continuación ya podemos cortar la tela. Antes de quitar el patrón vamos a marcar el escote del delantero. Después quitamos el patrón y hacemos unos piquetes para marcar el centro de la camiseta. A la línea que marca el escote delantero tenemos que añadirle 1 centímetro o centímetro y medio para margen de costura. De las 2 piezas que tenemos cortadas ahora vamos a coger solamente la que tiene marcada el escote del delantero. Vamos a doblar esta pieza por el centro y vamos a cortar el escote por la línea que hemos trazado a 1 centímetro o centímetro y medio de la línea del escote. Para cortar las mangas vamos a volver a doblar la tela 2 veces a lo largo del ancho. Vamos a colocar sobre la tela doblada el patrón, haciendo coincidir la marca del patrón con el doblez de la tela. Vamos sujetando con alfileres el patrón y vamos a cortar la manga dejando un margen para costura de 1 centímetro o 1 centímetro y medio, excepto en el bajo donde podemos dejar unos 2 o 3 centímetros para hacer el dobladillo. Siempre es mejor dejar unos centímetros más de largo para después ajustar al largo deseado. Hacemos unos piquetes para marcar el centro de la manga. Vamos a enfrentar el derecho de la espalda con el derecho del delantero y vamos a sujetar con alfileres los hombros para después pasar una puntada en zigzag de ancho 2 y largo 1,5, que será la costura del hombro, y después vamos a remallar el margen de costura con una puntada en zigzag de ancho 4 y largo 2. Si vuestra tela no se deshilacha, no haría falta remallar el margen de costura, pero queda más bonito si lo hacéis. Con la camiseta abierta vamos a enfrentar el derecho de la camiseta con el derecho de la manga, haciendo coincidir la costura del hombro con el piquete que marca el centro de la manga. A partir de este punto vamos a ir sujetando con alfileres para después pasar un pespunte o una puntada en zigzag pequeña, la que os he mencionado antes, y finalmente remallar el margen de costura con una puntada en zigzag más grande de ancho 4 y largo 2. Como os he mencionado en otros tutoriales, para coser este tipo de tela es recomendable utilizar una aguja para stretch o jersey. Si tenéis dudas, por favor dejadme vuestros comentarios por aquí abajo porque sabéis que siempre os respondo, y además me podéis encontrar en Instagram y también tenemos un grupo en Facebook donde podéis preguntar todas las dudas que os surjan de mis tutoriales. En la cajita de información tenéis todos los links. Antes de remallar el margen de costura de la manga podéis recortarlo de manera que os quede más o menos con un ancho de medio centímetro y después pasaríais la puntada en zigzag de ancho 4 y largo 2. Con los derechos enfrentados vamos a sujetar con alfileres los costados y la manga, pero antes quiero enseñaros que si la manga os queda más grande que el hueco para la manga no pasa nada, simplemente cortamos este trozo que sobra. Ahora ya sí, sujetamos con alfileres los costados y la manga para después pasar una puntada en zigzag pequeña de ancho 2 y largo 1,5 y remallar el margen de costura con una puntada en zigzag más grande de ancho 4 y largo 2.
Para cortar el cuello vamos a medir primero el escote de la camiseta. En mi caso el escote mide 52 centímetros. A esta longitud le he restado 2 centímetros porque el cuello tiene que ser más pequeño que el escote, pero hay que añadirle 2 centímetros para margen de costura, con lo cual nos quedamos con los 52 centímetros del principio. Entonces vamos a cortar una tira de tela que mida de largo estos 52 centímetros y de ancho unos 5 o 6 centímetros, dependiendo de lo ancho que queréis que quede el cuello. Con los derechos enfrentados vamos a coser los extremos de esta tira de tela. Yo los he cosido con una puntada en zigzag pequeña, pero también podríais utilizar una puntada recta. Vamos a doblar el cuello a lo largo del ancho y vamos a sujetarlo doblado con unos alfileres. Vamos a marcar con unos alfileres los cuartos del cuello y también los cuartos del escote de la camiseta, de manera que nos sea más fácil después colocar el cuello a la camiseta. Para marcar los cuartos del escote vamos a marcar el centro delantero, el centro de la espalda y la mitad de la distancia que hay entre estos dos puntos. Vamos a introducir el cuello dentro de la camiseta teniendo la camiseta del revés y vamos a hacer coincidir la costura del cuello con el centro de la espalda y a partir de aquí vamos a ir sujetando los demás cuartos del cuello con los cuartos de la camiseta. En este momento ya podríamos ir a coser a máquina, pero si lo preferís podéis terminar de sujetar el cuello al escote con la ayuda de alguien que os estire de los cuartos de manera que el largo del cuello se ajuste al largo del escote. Después coseríamos el cuello con una puntada en zigzag de ancho 4 y largo 2. En este caso uso esta puntada en zigzag grande para hacer la costura para que la costura tenga más elasticidad. A continuación podéis recortar el margen de costura hasta llegar muy cerquita de la puntada en zigzag. Como veis, al hacer esta costura se me han saltado algunas puntadas aún utilizando una aguja para tela elástica y es por el tipo de tela, porque con la tela de punto camiseta no me pasa. Para terminar ya solo faltaría hacer el dobladillo en las mangas y en el bajo. Para hacer el dobladillo doblamos la tela solamente una vez hacia el interior, sujetamos con alfileres y cosemos con una puntada en zigzag de ancho 4 y largo 2. Esta puntada en zigzag se tiene que hacer muy cerca del margen de la tela de manera que el dobladillo se quede bien cosido. El dobladillo puede tener un ancho de unos 2 o 3 centímetros. Y aquí tenéis el resultado de esta camiseta para hombre. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y ya sabéis que si es así, dale like al vídeo para que yo lo sepa y déjame en los comentarios si os gustaría ver más ropa de hombre en mi canal. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Os invito a que me sigáis por las redes sociales, especialmente en Instagram, donde soy más activa y os enseño un poquito de las costuras que estoy haciendo a tiempo real. Y ahora ya sí, nos vemos el martes que viene con un nuevo tutorial.